Tiene que ver con la decisión de la intervención en primer lugar de la empresa Vicentín, algo que veíamos hace instantes anunciado por el propio presidente de la Nación, y ahora el proyecto, ¿no?, que se va a presentar en diputados para la expropiación de esta misma empresa. Hay que decir que hay dos sectores aquí que están perfectamente divididos, una vez más, aquel que dice que el Estado está tomando intervención y decomisa y expropia algo que es privado, y por otro lado, quienes defienden al gobierno, que era lo que se debería hacer porque el Estado tiene que jugar un rol preponderante, y teniendo en cuenta que el Banco Nación es el principal acreedor de la empresa. Hubo un crédito de 18.000 millones de pesos que se otorgó días antes que la misma entrara en cesación de pagos. Bueno, vamos a ver el tablero de Santa Fe, cómo responde al respecto. Hubo hasta sorpresa en el propio gobierno de Santa Fe con esta decisión. Está por un lado Luis Rubeo, Luis Rubeo del Frente de Todos y Federico Angelini de Juntos por el Cambio. Diputados, tengan ustedes muy buenas noches. Hola Alberto, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, Rubeo, empezamos entonces por el peronismo y el justicialismo. ¿Alguna opinión queremos saber de tu parte? Bueno, la primera, que es una opinión altamente satisfactoria. Nosotros, la verdad, que cuando constituimos en la legislatura provincial la comisión de seguimiento del concurso preventivo de Vicentín, nos habíamos fijado tres objetivos. El primero, la defensa irrestricta de los trabajadores. El segundo, de que no quede solamente en manos extranjeras la comercialización de granos, por la importancia y la incidencia que tiene en los recursos que tiene el país genuinamente. Y la tercera, saber a dónde fueron a parar los recursos que el Banco de la Nación Argentina, un banco de todos, le otorgó a este grupo. Las dos primeras cuestiones yo creo que están saldadas. Primero, porque a partir de que el Estado Nacional se hace cargo, los trabajadores, los 7.000 trabajadores que tiene la empresa, pueden tener la certeza de que van a seguir trabajando. La segunda cuestión es como lo definió el presidente a la tarde de hoy, diciendo de que claramente tenemos que tener participación en ese mercado y tenemos que tener una empresa que fije precios testigos. Así que yo creo que es altamente satisfactorio que haya pasado esto en el día de hoy, porque nosotros, cuando nos constituimos en la localidad de Avellaneda y hablamos con los directivos de la firma, esta empresa, la única manera que tenía de seguir funcionando era que apareciera un socio que pusiese 300 millones de dólares. Y eso no es fácil de conseguir, Alberto. Federico Angelini. Claramente, esto no es una expropiación saludable, como dijo el presidente, o un rescate, sino que lo que es acá es un claro avasallamiento sobre la propiedad privada. Y esto va a traer consecuencias muy negativas para nuestro país porque, sinceramente, es ponernos nuevamente a un camino directo hacia la venezolización de la República Argentina. Es un camino que nosotros no queremos transitar y que estoy seguro que la Argentina no quiere transitar. ¿Por qué decís es un camino rumbo a Venezuela? ¿Porque allí el gobierno de Chávez ha hecho algo parecido? Yo recuerdo cuando hoy lo veía al presidente Alberto Fernández hablar de patriotismo y soberanía, recordaba los videos donde Chávez se golpeaba el pecho en las expropiaciones que hacía sobre las distintas petroleras que había en Venezuela, y hoy Venezuela no tiene ni siquiera petróleo para poder abastecer al mercado interno venezolano, sin dejar de mencionar, obviamente, que en Venezuela el 90% de la población está bajo la línea de pobreza. Luis. Alberto, mira, yo me voy a bajar del plano latinoamericano y voy a ir a Avellaneda y a Reconquista, dos ciudades del norte de la provincia de Santa Fe que funcionan, casi satelitan alrededor de esta empresa, que tienen 7.000 trabajadores que dependen de la misma, y estamos hablando de la empresa que más creció exponencialmente en los últimos 4 años. Hay que decir que esta empresa, que se concursa, pasó del puesto 25 en el año 2015 del ranking de las empresas nacionales, y hoy ocupa el 7º lugar. Hay que decirle a los televidentes que esta empresa, en todo su balance y de todo el grupo, que son casi 20 empresas, dieron altamente positivos. Y hay que decir que esta empresa recibió un apoyo importantísimo tanto de la banca pública y privada. Y nosotros tenemos que avanzar en no salir a plantear si esto se va a parecer a tal o cual país, sino defender los intereses que no son propios y tener una política clara en lo que se refiere cuál va a ser nuestro posicionamiento como país. Porque además el presidente de todos los argentinos hoy que dijo de que esta va a ser una empresa testigo para el comercio de granos, pero también para una política alimentaria que el país se va a dar post-pandemia. Y estas son las cosas que nosotros le tenemos que decir a nuestros ciudadanos. Y estos son los intereses que tenemos que defender. También tenemos que decir de que esta empresa, lamentablemente, creció en su deuda desde el año 2017 al año 2019 de 150 millones de dólares que le debía al Banco de la Nación Argentina
a 300 millones de dólares. Y hay que decirle a los argentinos que la línea, los funcionarios de carrera del banco, aconsejaban no otorgarle más préstamos, y el gobierno que salió, el gobierno anterior, hasta el mes de noviembre, días antes de terminar su mandato, le dio una importantísima cantidad de dinero. Y eso es lo que tenemos que averiguar. ¿A dónde fueron a parar esos dineros? ¿Qué se hizo con esos recursos? Y no es lógico que todos los argentinos y los santafesinos tengamos que hacer cargo de una deuda tomada por este grupo. Nosotros no estamos... Sí. ¿Te consta si el gobierno de la provincia estaba en tema cuando se anunció esto desde Presidencia de la Nación? No, la verdad que no me consta. Nosotros en el día de mañana nos vamos a juntar con el ministro de la Producción, toda la comisión en la ciudad de Santa Fe, con Daniel Costamaña, y allí queríamos saber cuál iba a ser la política que el gobierno iba a impulsar. Supongo que a partir de esta decisión debe ser acompañar las políticas nacionales. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo y le voy a proponer en mi cargo de presidente en el día de mañana al resto de la comisión que también tomemos contacto con la intervención, porque esta es una empresa que está radicada en nuestra provincia, es una de las más importantes, y los santafesinos tenemos que tener injerencia en qué va a pasar y cómo se va a manejar esta empresa. Angelini, a mí me parece que hay dos etapas. Me parece que todo lo que está diciendo Rubio tiene que ver con la intervención, y hasta allí me parece que se puede entender parte de la lógica del gobierno. La segunda parte de todo esto tiene que ver con la expropiación, y esto va a ir a diputados y va a ir a senadores, y allí, ¿cuál sería la postura que van a tener los diputados de tu agrupación? Primero dejar en claro que el 70% de la deuda de Vicentín fue tomada previo al 2015, o sea que fue adquirida con el ex gobierno del kirchnerismo. Segundo, decir, y hay que hablar con los vecinos de Reconquista y de Avellaneda, que hoy sienten que un proyecto de una senadora mendocina les está sacando su empresa más emblemática, que es Vicentín. Después, y más allá de lo discursivo, que puede sonar muy romántico y muy simpático, pero hay que poner al final de la historia, cuando el anterior gobierno, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, expropió YPF, terminó la historia, el gobierno del kirchnerismo terminó la historia, que los argentinos tenemos que pagar un juicio de 3.500 millones de dólares, o el de aerolíneas, que estamos pagando 360 millones de dólares, porque al final del camino, estas situaciones que parecían que son emblemáticas de una nación, al final del camino terminan saliendo carísimo para todos los argentinos, que poco tenemos que ver con Vicentín. Luis, una decisión de estas características. Obviamente, sí. desde el punto de vista legislativo, nuestro bloque obviamente no va a acompañar y va a hacer todo lo posible para que se elija otro camino que no sea la expropiación y que quede en manos de gente que nunca generó empleo esta empresa. La verdad es que eso es algo muy importante, ¿no? Que una empresa que es líder a nivel mundial quede en manos de personas que nunca han generado empleo en su vida. Sí, la duda, Luis, es que todo lo que ha estado siempre en manos del Estado es de dudosa calidad, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, que no se haya advertido al gobierno de Santa Fe lo que iba a producirse, porque esto, insisto, fue como un factor sorpresa, ¿no? Nos consta que legisladores nacionales, representantes de la provincia, no estaban en tema. Y en tercer lugar, esta centralidad, la actitud de Buenos Aires, la actitud porteña de tomar decisiones cuando a lo mejor se debió resolver dentro de la provincia, nombrando, por ejemplo, a alguien de Santa Fe que nos conozca, que conozca la economía de la provincia, cómo funciona, por ejemplo, la intervención. ¿Qué puedes decir de eso? Mira, Alberto, yo creo que lo central aquí es fundamentalmente de que las localidades de Avellaneda y Reconquista, yo no creo que los vecinos estén decepcionados. Seguramente deben estar muy contentos, y yo he conversado en la tarde-noche de hoy con muchos de ellos, inclusive con los trabajadores que representan al sindicato de aceitero, con los trabajadores que representan al sindicato de la carne, con los trabajadores que representan a los de la industria textil, y la verdad que teniendo una tranquilidad al saber que el Estado Nacional se va a hacer cargo y esto le va a permitir de que sigan funcionando. La segunda cuestión, Alberto, que hay que decir, de que esta empresa, cuando nosotros nos entrevistaron, nos dijeron que ellos tenían un problema central, que había sido la pérdida de parte de confianza por los miles de productores de nuestra provincia, que habían perdido muchísimo dinero y muchísimas toneladas de grano que le habían entregado a ese grupo, y que por ende, si el grupo seguía administrado por las mismas personas, no iban a seguir entregándolo. Y la tercera cuestión, Alberto, que yo como santafesino también defiendo, es que después, a partir de que la intervención se constituya y veamos qué suerte tiene el pedido de expropiación en el Parlamento,
Seguramente que nosotros acompañaremos al gobierno y todas las fuerzas políticas vamos a respaldar la necesidad de que esta empresa se conozca la realidad santafesina, se conozca qué sucede en cada una de las localidades. Pero lo primero que tenemos que decir es que hay que felicitar al gobierno nacional por haber tomado esta decisión, de que nos da tranquilidad a miles de trabajadores santafesinos, que garantiza de que manos argentinas sigan teniendo injerencia en un tema no menor como la comercialización de granos. Y la tercera cuestión que tenemos que avanzar es cómo se le siguió otorgando durante el gobierno anterior, y ahí no coincido con Federico, porque la deuda de esta empresa creció y hoy debe en total 1.350 millones de dólares, dicho por ellos, no por Rubeo. Y al Banco de la Nación Argentina la deuda creció del 2017 al 2019 de 150 millones a 300. Esta es la realidad objetiva. Y esto es lo que tenemos que también saber, porque a partir de allí vamos a tener claridad, y si hay algún tipo de cuestión que implique vínculo con lo penal, haremos la renuncia respectiva. Juntos por el Cambio, el PRO y el radicalismo habrán un comunicado en el día de mañana o esta misma noche. No, esta misma noche, y además, obviamente, ¿no?, manifestar la preocupación. El presidente en un momento dijo que Vicentín no era una empresa próspera. Entonces, lo que podemos concluir es que a partir de la situación que se va a dar por post-pandemia, ¿no?, en que muchas empresas van a sufrir muchísimo las consecuencias de esta cuarentena que termina siendo la más larga del mundo, muchas empresas no van a ser prósperas. Entonces habilitamos al gobierno a que empiece a meter mano en todas las empresas argentinas y que claramente avasalle la propiedad privada, avance sobre el Estado de Derecho y coarte las libertades. Y eso es algo que ningún país que quiera buscar el desarrollo de su ciudadanía puede permitir. Rubeo, gracias por este ratito, muy amable, Luis. No, al contrario, Alberto, gracias. Creo que es una tranquilidad para los santafesinos la decisión tomada por el presidente. Angelini, gracias por este momento. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Seguimos.